Hola, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de Canal 15. Este es un programa en vivo, usted puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus comentarios y preguntas muy breves para dar espacio a toda la gente que llama. Como ustedes saben, este es un programa de análisis de la realidad política nacional e internacional desde diversas miradas femeninas. Hoy nuestro tema le hemos puesto un nombre que pues ojalá les guste. Se llama Mujeres de Calles Tomar. A ver, ¿qué les sugiere ese nombre? Mujeres de Calles Tomar. Pues bien, para conversar sobre ese tema tenemos a dos invitadas extranjeras que están en estos días participando en unas actividades en la Universidad de Costa Rica. Ella es Gladys Zul Maya Quiché, de Guatemala, doctoranda de Sociología de la Universidad de Puebla en México. Muchas gracias, Gladys, por estar aquí con nosotras. Y Melissa Cardosa, escritora feminista en Resistencia de Honduras. Muchas gracias, Melissa, por estar con nosotros. A ustedes. Les recordamos 25 11 15 15 para hacer sus preguntas o comentarios sobre los temas de las mujeres de calles tomar. Pues bien, en realidad en los movimientos sociales recientemente y casi que históricamente, la participación de las mujeres realmente ha sido siempre muy significativa, de amplia participación, siempre en defensa de sus derechos, de sus tierras, de la institucionalidad, de las democracias. Y creo que ustedes tienen mucho que hablar al respecto y por eso pues, queremos hablar un poco de eso. Pero quizá para empezar, Gladys, a propósito de que recientemente, creo que el mes pasado, concluyó el juicio contra el expresidente Ríos Montt. A ver si le explicamos a nuestra teleaudiencia de qué se trató ese juicio, cuáles fueron los antecedentes de esa. Sí, el juicio es un punto final a un proceso histórico que hemos vivido en Guatemala. Atravesamos por una guerra civil de más de 30 años y en el año 1982 Ríos Montt organiza un golpe de Estado. Entonces fue un presidente de facto este señor. Cuando llega a la presidencia anula la Constitución y declara el estados de sitio, que entonces empieza a gobernar a partir de estados de sitio. Crea varios programas a los cuales se llamaron Victoria 82, que es el más famoso, y ese plan Victoria 82 tenía como objetivo planificado el exterminio sistemático de las poblaciones indígenas. Se creía que las poblaciones indígenas eran la principal población que se podría emancipar y subvertir el orden establecido, que se podría potencialmente aliar con los partidos políticos de izquierda, y optaron por exterminarlos. Entonces, como saldo de esos procesos planificados de exterminio de los pueblos indígenas, se contabilizan más de 200.000 víctimas y más de 600 masacres. Hay 450 documentadas con nombres, fechas, personas que participaron en la ejecución. Y en este proceso de juicio por genocidio se juzgaron 15 masacres en el área de Nevaj, Chajul y San Juan Cotzal. Y a ver, esas masacres indiscriminadas, a ver, usted menciona aquí algo así como que se le dio una especie de tinte político de izquierda, como que los grupos indígenas estaban del lado de los partidos de izquierda y por eso había que eliminarlos. Que se había que eliminar. Ese fue el argumento, pero con la presentación de las pruebas que se han tenido por el juicio, ha quedado demostrado que se mataron a los indígenas por ser indígenas. Uno, porque eran indígenas, lo cual pone de manifiesto el carácter racista del Estado guatemalteco, y lo otro también para apropiarse del territorio, de los territorios comunales donde vivían estos pueblos indígenas, hoy día pertenecen a fincas, a haciendas o a empresas privadas. Entonces fue un giro de doble golpe, exterminar a esta gente que no valía nada en el lenguaje de ellos y hacerse de los territorios. Y territorios con mucha riqueza. En este momento son territorios que poseen una riqueza hídrica potencial. En varios de estos sectores se quieren establecer hidroeléctricas. Es el caso de un lugar que se llama Xalala, donde la gente se ha tenido que ir refugiada a México en los años 80. Dejó la tierra.
cuando regresa como retornada, esa tierra ya no le pertenece y tiene que volver a insertarse en un proceso de compra de tierra para poder habitarla. Ahora que están a mitad de haber pagado esa tierra como persona retornada, ahora les dicen que tienen que desalojar esa tierra porque le pertenece a determinado hacendado y se va a inundar esa región porque se va a construir una empresa hidroeléctrica como sinónimo de desarrollo y de electrificación del país. Eso es una tendencia generalizada, vamos a hablar luego de eso. 25 11 15 15 puede llamar para sus preguntas breves y comentarios sobre nuestro tema de hoy, mujeres de calles Tomar. Volviendo a ese exterminio, a ese genocidio, estamos hablando de 400.000 personas. A ver, ¿qué pasaba con las mujeres indígenas durante ese periodo? Con el juicio y con los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se ha develado que fue un proceso sistemático la violación de las mujeres. Los soldados entraban a las aldeas, apartaban a los hombres y a las mujeres, y a las mujeres las violaban y a los hombres los exterminaban. Las mujeres que estaban embarazadas, en varios testimonios se ha determinado que los soldados abrieron los vientres de las madres y colgaron y mataron a los niños porque creían que eran semillas de guerrilleros y que habían que exterminarlos. Y hubieron testimonios ahora en el juicio donde las mujeres contaron con todo el dolor, pero que creo que ese dolor nos ha liberado a nosotras. Contaron testimonios diciendo: me violaron 16 veces, me violaron tantas veces que perdí la cuenta, o alguien diciendo: vi cómo violaron a mi hermana hasta que murió. Entonces hay ahí un hecho sistemático de violación y de exterminio, lo cual nos hace construir una tesis que el genocidio está sustentado sobre la violación y la flagelación de los cuerpos de las mujeres indígenas guatemaltecas. Pasemos a Honduras. Honduras ha estado, bueno, reconocido como el país más violento prácticamente a nivel mundial, sí, ¿verdad? Sí. Muchas muertes, muchos desaparecidos, muchas mujeres asesinadas, muchos periodistas también. Y bueno, el tema del golpe de Estado. Melissa, cuéntenos en este momento qué considera. Bueno, creo que la problemática es grande. Sí, bueno, en continuidad con lo que plantea Gladys, en Honduras también vivimos bajo este régimen sucedáneo al golpe de Estado, un régimen que se sostiene sobre la impunidad, también sobre la violencia de los cuerpos y los territorios, de los cuerpos de las mujeres, de los territorios de los pueblos indígenas también. Es decir, pertenecemos al mismo espacio y a la misma construcción de estos estados racistas y patriarcales. En Honduras la problemática es tan aguda, ¿verdad?, que se resume muy claramente en los datos de violencia. Una mujer asesinada cada 16 horas por acto de femicidio, o sea, un femicidio cada 16 horas, 23, 24 personas asesinadas cada día por actos diversos. Y bueno, una persecución sistemática contra el movimiento social. Hay más de 240 asesinatos contra campesinos en el Bajo Aguán, que es una zona de conflicto de tierra, precisamente por el tema de la posesión de los territorios para los megaproyectos, que son los proyectos de Palma, las represas y los proyectos mineros, ¿verdad? Yo quisiera mencionar hoy precisamente el caso muy paradigmático de una compañera que está siendo criminalizada, una compañera que se llama Berta Cáceres Flores, dirigente nacional, coordinadora nacional del COPIN, que es una organización de pueblos indígenas y populares. Es indígena ella también. Ella es una compañera del pueblo lenca y ha hecho una lucha histórica por los pueblos indígenas y por los derechos de las mujeres. Una compañera nuestra de construcción política feminista y por supuesto en resistencia. Berta ha sido acusada de portación ilegal de armas, pero en el contexto de un movimiento que tiene 67 días hoy, de haber tomado un espacio comunitario en donde se construyó un plantel de una empresa china que se llama Sinohidro, en confabulación con capital nacional, por supuesto, para represar un río sagrado para el pueblo lenca, que es el río Hualcarque. Entonces ella, junto con su organización y con la comunidad de Río Blanco, han tomado este espacio, han estado luchando y reuniéndose para expulsar esta empresa. No,
no quieren esta empresa, lo han dicho, se hicieron consultas y ellos se manifestaron en contra, de todo modo se impuso el proyecto y en ese contexto hacen un operativo en un momento en una carretera donde tienen información que ella va a pasar, ella pasa con su carro y resulta que de repente dicen que le encontraron un arma, ¿no? Sí, curiosamente, además en la paila, yo no sé cómo le llaman aquí, pero la paila del carro, ¿no? La tina, entonces ahora la acusan de portación ilegal de armas en un país donde hay muchas armas y donde se portan ilegalmente muchas armas, pero además primero la acusa el Ministerio Público y ahora la Procuraduría General de la República. Es decir, están elevando este caso a un caso de seguridad del Estado. Y si eso sucede, es decir, Berta va en dos días a un juicio en Honduras, y probablemente si realmente la acusan, si la logran, digamos, como condenar, esto es un ejemplo espantoso de la avanzada que además del asesinato de tantos compañeros en la lucha de resistencia significa este proyecto neoliberal patriarcal. Es decir, poner en prisión a una persona como ella, que es una persona íntegra, con mucho reconocimiento, con mucha historia de lucha, significa un precedente terrible para todas nosotras y para nosotros, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo una lucha importante por su defensa y por eso también lo menciono aquí, porque viene muy a cuento a esta historia, cómo se utilizan todos los mecanismos de este Estado racista y patriarcal blanco, ¿verdad?, para condenar a nuestras compañeras y a todos nosotros a una vida marcada por la violencia y por la persecución. 25 11 15 15 para sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Estamos conversando con Gladys Zul, ella es maya quiché de Guatemala, y Melissa Cardosa, una escritora del grupo Feministas en Resistencia de Honduras. Realmente, bueno, estamos hablando de las respuestas, ¿verdad?, de la institucionalidad patriarcal, neoliberal en estos tiempos, ¿verdad?, frente a la protesta, frente a la defensa de los derechos que hacen las comunidades, en este caso indígenas, pero no solo indígenas, ¿verdad? Y creo que en Costa Rica pues también nos estamos enfrentando a situaciones similares. Y el tema de las hidroeléctricas, ¿verdad?, usted lo está planteando en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica también, y sí, creo que en el resto de América Latina hay esa tendencia, ¿verdad?, esa intromisión en esas zonas tan ricas, que significa ir sacando a las poblaciones indígenas de ahí. Pero antes de entrar ahí, usted mencionó que esa represa es de capital chino. Es de capital chino, es una empresa, la empresa constructora, es la que es de chino, se llama Sinohidro, es una empresa pública que está además acusada de corrupción de muchas partes. Los chinos están entrando mucho a Honduras y vamos sobre todo por el tema del agua, porque obviamente el asunto de la energía es una de las preocupaciones fundamentales de este momento del capitalismo, y están yendo a Honduras gracias además a la gran apertura que dio el golpe de Estado, que fue un golpe precisamente para poner en venta o casi en regalo a este país, y está entrando el capital chino, pero también el capital brasileño, que se supone que es un país progresista, y por supuesto norteamericano, canadiense, con todas las mineras. Es decir, ahí los capitalistas, digamos que no tienen problemas de nacionalidad, pero sí, en ese caso es una empresa china. Bien, nos pregunta acá, en el caso para Guatemala, ¿cuál fue el proceso que vivieron las mujeres indígenas para lograr romper el silencio? Sí, yo creo que ha sido un proceso de autoafirmación. Yo creo que es un proceso de ya no aguantar más la impunidad, de pedir justicia. Yo creo que un proyecto, un proceso que esté afincado en el proceso de la justicia hace que se abran y que se rompan todos esos tabús y todos estos actos que se silenciaron, actos que se dijeron que nunca ocurrieron, porque justo cuando las mujeres, las compañeras ixchiles han declarado sus testimonios, la derecha monta una campaña diciendo que eso no es posible, porque las mujeres
indígenas son feas, son sucias, les huele mal allá abajo, textualmente, y que un soldado no se podría acostar con una mujer así. Entonces la violación no fue posible. Entonces, cuando utilizaban este tipo de argumentos, lo que hacían era afirmar cada vez más el argumento de que hubo genocidio y que existe el racismo institucionalizado, dirigido y planificado desde las instituciones. Y yo creo que también las madres, las mujeres en tanto madres, no quieren que esto se vuelva a repetir ni con sus mujeres, con sus hijas, ni con sus nietas, ni con las otras mujeres de las comunidades. Creo que hay ahí un acto de solidaridad con la humanidad entera, denunciar la violación planificada para que esto no se vuelva a repetir. También han habido procesos de apoyos de redes de sanación de mujeres indígenas. Ya hace más de 15 años existen redes de mujeres indígenas que se han organizado para sanarse y para reconciliarse con el cuerpo. En tanto fue un cuerpo ultrajado, ultrajado por una racialización, hay un conflicto personal con el cuerpo. Entonces, estas mujeres han escrito libros, han hecho procesos de sanación masiva, y que esos actos los vemos, esos actos tuvieron efectos que pudimos ver en esos procesos de enunciación testimonial de las mujeres. Entonces creo que es un acto de solidaridad con las mujeres de todo el mundo, denunciar la violación con todas sus formas y con todos sus detalles dolorosos. A mí me parece que ese es un acto que hay que rescatar del habla de las mujeres. Creo que nos han quitado el miedo de hablar y de denunciar la violación. Porque pasaron alrededor de 20 años o más, ¿verdad? Son 30 años. Se demoraron 30 años, y si no se había podido juzgar a Ríos Montt es porque siempre encontró las maneras para quedar instalado como funcionario público, porque en tanto es funcionario público tiene inmunidad, entonces no se le puede juzgar. Después de que fue jefe de facto, fue embajador, después volvió, fue diputado, luego se lanzó como candidato presidencial y fue toda una controversia porque la misma Corte de Constitucionalidad, que ahora ha anulado el fallo, también le permitió en aquel momento inscribirse como candidato presidencial, cuando la Constitución tiene un artículo donde prohíbe terminantemente que personas o caudillos que han participado en movimientos armados puedan acceder a la presidencia como candidato presidencial. Aún así, abrieron y retorcieron las leyes, se presenta como candidato presidencial, no gana, se vuelve a presentar como candidato presidencial, tampoco gana, luego queda como presidente del Congreso del 2000 al 2006, y eso lo había mantenido a él con una inmunidad, por eso no se le había podido juzgar, aunque ya ha sido denunciado en la Corte Penal Interamericana, en España también, él tiene orden de captura internacional, no puede salir del país. Entonces tenía varios procesos, pero el primero que se pudo abrir fue este por la masacre de los pueblos ixchiles. Ahora, lo cierto es que se veían cantidades enormes de mujeres en las salas de la Corte. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo fue esa toma? ¿Pasaron de la calle a tomar el edificio de la Corte? Sí, ese es un acto simbólico que yo creo que ha resquebrajado la imagen de la justicia, la ha puesto en crisis desde el mismo momento en el que los cuerpos y las formas de vestir de esos cuerpos por primera vez en la historia ingresan a un edificio como este. Se generaron varios problemas, como por ejemplo que no podíamos usar los baños. Ahí hay baños públicos, pero como de repente llegamos nosotros, que nunca habíamos entrado, entonces los funcionarios del organismo judicial se vieron en el problema de ver qué hacer para habilitar unos nuevos baños para las mujeres y para los hombres también, porque no podíamos usar los mismos baños de los funcionarios. Entonces puso en crisis el funcionamiento institucional en sí y puso en crisis, ¿no? Y en evidencia, sí, pero pone en crisis también el lugar de la ley, cuando dicen que la ley es para todos, que la ley es universal y la ley es justa. En ese proceso se dio cuenta que no, porque ni la jueza, ni los peritos, ni la parte acusatoria podían entender lo que las mujeres decían en su testimonio. Entonces, ahí hubo una crisis al proceso de impartición de justicia. Y entonces sí, se salió de las calles y se fue
a tomar y a abarrotar la sala de vistas de la Corte de Suprema de Justicia. Y creo que ha sido un giro simbólico importantísimo. Por primera vez, lo hemos dicho, por primera vez nosotros fuimos los acusados, los que fuimos a ver cómo se les juzgaba a los que nos violentaron, y no íbamos acompañando a nuestros compañeros o compañeras porque los estaban acusando y ver cómo vamos a salir. Entonces, porque nos sentíamos culpables. Sí. Sí. Ese es un acto simbólico importante, que hayamos acusado y que no fuéramos a que nos acusaran. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Bien, volvemos. Estamos aquí en nuestro tema de hoy, Mujeres de Calles Tomar, que definitivamente han tomado las calles y han tomado la institucionalidad, han tomado la corte, en el caso de las mujeres indígenas guatemaltecas, en el juicio contra el expresidente Ríos Montt. Melissa, aquí nos hacen algunas preguntas. Vamos a ver. En Honduras, ¿cómo se manifiesta la criminalización al movimiento social? De todas las maneras. ¿Y qué es la criminalización al monto? Bueno, es considerar que toda la disidencia, que toda la oposición a la arbitrariedad, la injusticia, la ilegalidad con la que funciona ese sistema, ¿verdad?, que nos tiene en esta condición tan terrible como país, es un crimen. Entonces, todas las personas que somos parte de estas oposiciones, las que sean, que están en contra de este sistema patriarcal y neoliberal y racista, somos tratados como criminales. Entonces hay una suerte de abanico de leyes, ¿verdad?, de la ley antiterrorista, la ley de, o sea, primero para perseguir, para poder investigar a cualquier persona, y para encarcelarnos y asesinarnos. En Honduras se usan todas, desde la represión directa, que es poner a los militares en la calle y a la policía juntos, amedrentando a la gente, deteniéndola, matándola, hasta la persecución jurídica y sobre todo, creo yo, construir todo este escenario de terror en el cual vivimos ahora. Eso es criminalizar, no solamente el movimiento, es la vida de la gente, porque al final de cuentas, criminales somos todos los que estamos por la vida y ellos están por la muerte de los ríos, por la muerte de los movimientos, por la muerte de los pueblos indígenas, por la muerte de las mujeres. Entonces todos los que estamos en el lado del eros, de la vitalidad, digamos, y que tenemos propuestas diferentes, somos tratados como criminales. O sea, ustedes toman las calles por la vida y ellos quieren recuperar las calles con la muerte. Claro, porque es la única oferta que conocen. Es decir, eso lo sabemos las feministas desde hace 1000 años. Lo sabemos desde que la resistencia de las mujeres en las casas, cuando llega un momento en que se pasa un poco más allá de lo que le gusta al señor, a los señores de ahí, pues lo que usan es la violencia. La violencia es el mecanismo para someter a la gente. Eso lo sabemos, lo hemos politizado, lo hemos puesto en colectivo, porque al final de cuentas, tanto lo que Gladys plantea como lo que nosotros hacemos son procesos colectivos. Solo podemos tomar la fuerza para hablar, para salir a la calle y seguir saliendo, a pesar de 4 años casi ya de golpe de Estado, porque tenemos colectividades, sobre todo de mujeres y de compañeras que nos escuchamos y que nos acompañamos, ¿no?, en la calle y donde sea que necesitemos estar. Dice también, en el caso de Honduras, ¿cuál ha sido la importancia del aporte de las feministas a las luchas? Bueno, las feministas, digamos que hemos estado en muchos lados hace muchísimo, y con el golpe estuvimos en la calle con la gente. ¿Y cuál ha sido uno de los aportes principales? Es en esta idea de refundar este país, dejar claro que no solamente necesitamos tierra y comida y escuelas, sino también necesitamos libertad, necesitamos tener cuerpos saludables, con deseos, que reivindicamos en los ámbitos de la subjetividad, del cuidado, del amor, de la diversidad,
O sea, las feministas hemos aportado al movimiento social diversidad, hemos aportado la posibilidad de entender la vida con mucho más colores, con mucho más ventanas. Son 13 colores. Por lo menos 13, sino que más. Pero sí, digamos que eso, ¿verdad?, de construir desde un lugar que incluye una condición material y un mejoramiento de la vida material, pero que también nos dice claramente no somos solo comida, bebida y dormida, ¿verdad? Y un techito, sino que tenemos muchas aspiraciones. El proyecto feminista es un proyecto civilizatorio que piensa el mundo. Entonces nuestras preocupaciones han sido puestas en la agenda del movimiento social y con muchas discusiones y con muchos conflictos, porque el movimiento social hondureño, como todos los movimientos, son muy patriarcales, marcados por un machismo muy agresivo, y no ha sido fácil ese diálogo, pero nosotros hablamos desde un lugar que convoca al diálogo. Precisamente por eso estamos en contra de la guerra, porque pensamos que la única forma de sostener la vida es con la palabra, pues, y no con la brutalidad, y no con las armas, ni con la violencia. Y esta apuesta es una apuesta muy novedosa para el mundo, porque efectivamente la guerra nos tiene donde nos tiene, ¿verdad?, como humanidad. Y nuestro aporte es precisamente ese otro lado. Las mujeres luchamos siempre como por todo. Sí. Pero cuando luchamos solo por lo nuestro, no siempre tenemos apoyo de los demás, ¿verdad? Sí, Les ocurre efectivamente igual. las reivindicaciones de las mujeres, por lo general el movimiento social no las asume como tal o las negocia muy pronto, ¿no? Y eso es algo que los compañeros no han aprendido o no quieren aprender, ¿verdad? Y por eso tenemos que aliarnos con las otras mujeres, porque es igual, es como los compañeros indígenas y las compañeras indígenas toman los espacios porque tienen fuerza. Y las mujeres construimos fuerza. Pareciera, a ver si supongo que sí ocurre igual. Las mujeres luchan fuertemente por algo, digamos, en el caso contra las hidroeléctricas, muy fuerte. Y se oponen radicalmente, ¿verdad? Sí. Hay casos en que los hombres les resulta más fácil negociar con esas fuerzas externas. Pasa igual en... Sí, en el caso... digamos, en el caso de las hidroeléctricas y sobre todo en los casos de las tierras comunes, hay una tendencia a que los hombres negocien más fácilmente a cambio de dinero, ¿no? Claro, en comunidades indígenas de mucho arraigo a la tierra probablemente suceda menos, pero si alguien negocia con las empresas, por lo general son hombres, no son las mujeres. Y eso atiende, yo creo, a una cosa muy básica, probablemente de vinculación con el espacio donde se nace, pero además donde se desarrolla una estructura familiar, pero además de pertenencia muy fuerte, ¿no?, a los sitios donde se creció. Por ejemplo, una compañera le decía, pero ¿por qué defender este río? Me dice, porque ese río siempre estuvo aquí, desde que yo era niña. ¿Y por qué lo van a meter en una cárcel? O sea, una imagen para ella maravillosa que tiene que ver con el tema de la libertad. Y ella decía, si yo crecí aquí con este río, yo quiero morir aquí con este río. Entonces, es una cosa muy profunda, a veces muy vinculada a la espiritualidad también de las mujeres, ¿verdad?, que encuentran, más allá de la institucionalidad religiosa que hace desastre en mi país, encuentran pues mucha fuerza en los símbolos de la naturaleza y en lo que la naturaleza da, que sustenta la vida, pues. Otro tema que es común en nuestra región, ¿verdad?, es la minería a cielo abierto. ¿Cuál ha sido el aporte de las mujeres en esa lucha por resistencia a la minería a cielo abierto? Caso de Guatemala. Yo creo que, son las mujeres las que más han resistido y han resistido creativamente. Cuando quisieron imponer la mina San Rafael, las señoras se llevaron sus rosarios a rezar frente a la entrada de la mina y así no pudieron entrar. Hacían veladas por 24 horas y cambiaban de turnos y así no pudieron ingresar por mucho tiempo. Entonces han sido las mujeres las que más han luchado y han luchado tan creativamente, porque ante eso, ¿cómo reaccionaban los soldados? La señora llegaba y le daba la bendición al soldado y el soldado no podía hacer nada, estaba totalmente imposibilitado. Entonces hay una creatividad y una vigorosidad en la resistencia de las mujeres. Pero bueno, uniendo esto que me estás diciendo, estos procesos de resistencia con las mujeres y el juicio contra Ríos Montt, mientras se desarrollaba el juicio contra Ríos Montt, también se impone un estado de
de sitio para poder ingresar a la instalación de una mina que se llama la mina San Rafael, que es de capital canadiense, porque no había manera, ya habían encontrado las formas y no podían, así que la única forma que pudieron encontrar fue poner un estado de sitio sobre pretexto de que habían denuncias de narcotráfico y deportación ilegal de armas, como en el caso que le ha ocurrido también a la compañera Berta. Los mismos argumentos. Sí, son estos mismos argumentos que entran, han declarado el estado de sitio ya casi por un mes, pero lo que están haciendo es identificar a la gente que está organizada, a la gente que tiene capacidad de hablar en lo público para poder amedrentar. Y bueno, tanto hombres como mujeres están ahorita pues sufriendo estos embates de vivir en un estado de sitio, porque eso significa que uno no se puede reunir de más después de las 7 de la noche, que no se puede reunir más de 3 personas. Nosotros no podríamos estar haciendo esto sin la previa autorización, porque se vive en un estado de sitio. Y muchas gracias, les deseamos mucha suerte y que sigan resistiendo. Muchas gracias. Que sigan en las calles. Muchas gracias.